San Juan capítulo 17 y año de profundidad, esa es nuestra palabra para este 2025. Y algo que el Señor ponía en mi corazón en estos días era poder profundizar en el llamado, ¿no? Recién cantábamos una canción, que es la primera vez que la cantamos, que tiene un mensaje tan, pero tan fuerte. Decía, por Él estoy gastando mi vida. Dice, y no solamente dice estoy gastando mi vida, dice estoy perdiendo todo con alegría. ¿A quién le gusta perder? ¿Ah? Te vi. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Seamos sinceros, ¿no? ¿A quién le gusta perder? A nadie. Pero las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Y en el Señor, en realidad perder es ganar. Porque perdemos nosotros, pero estamos ganando al mismo tiempo. Y no hay nada más lindo, no hay nada más satisfactorio que gastar nuestra vida por el Señor. Cuando ensayábamos la canción con el equipo de alabanza, entre todos hablábamos y decíamos, qué fuerte esta canción, ¿no? Y cómo, al menos a mí, en lo personal, ¿no? Mientras la ensayábamos y yo les compartía como, me parece súper confrontativa la canción, porque es como, si me pongo a cantar, por Él estoy gastando mi vida, estoy perdiendo todo, y en realidad no estoy gastando nada, ni estoy perdiendo nada, soy un hipócrita si me pongo a cantar esto, ¿no? Y me hacía pensar, Paula, ¿qué tanto estás gastando tu vida? ¿Qué tanto estás perdiendo por su causa? Y para gastarnos por Él, para poder invertir nuestra vida en Él, es clave, es esencial que conozcamos cuál es nuestro llamado, ¿no? Y tal vez hay personas acá que están escuchando y dicen, bueno, el Señor ya me ha revelado cuál es ese llamado, cuál es ese propósito que Él tiene con mi vida. Pero yo sé, y lo sé porque lo he hablado con más de uno, que hay muchos que a pesar de tener años y años en el Señor, aún no han tenido como esa revelación. Aún quizás dicen, Paula, yo estoy sirviendo al Señor y lo hago con el corazón, lo hago con todas mis ganas, lo hago con pasión. Hay un fuego que arde en mi interior, pero yo aún no sé cuál es ese llamado que Dios tiene conmigo. Y yo quiero declarar que en este 2025 el Señor va a revelarte cuál es ese llamado que tiene para vos. Si todavía estás orando por eso, si todavía no lo sabes, yo no quiero que esto sea algo que te frustre, no quiero que sea algo que te haga sentir que sos menos que otra persona, que quizás ya la notás que está un poco más encaminada en esto, sino que sea algo que te desafíe a ir más profundo en Dios para que esa revelación venga a tu vida, ¿no? Y acá hay algo maravilloso que dice la palabra en San Juan 17, versículo 1. Vamos a leer allí, la palabra dice, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos lo que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús estaba por terminar su ministerio, estaba por ascender a los cielos, una temporada estaba terminando y empezaba la temporada en la que los discípulos iban a continuar con eso que Él había empezado, ¿no? Él les dejaba ese legado y Jesús le dice a su Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y dice, me diste autoridad. Y con esa autoridad Jesús
ha hecho maravillas, sanó, restauró, enseñó, rompió estructuras, hizo maravillas en su paso por esta tierra. Pero ya ese momento estaba culminando y Él iba a regresar a su morada celestial. Él iba a regresar allí con su Padre, ¿no? Y hay otra versión en la que Jesús dice: he completado la obra que me diste que hiciese. Y cuando pensamos en esa expresión que Jesús usa, lo primero que uno podría pensar es, entonces que ya Jesús podía descansar, porque bueno, ya lo que a mí me tocaba ya lo hice, ahora les toca a los demás, ahora yo ya puedo pensar en otras cosas porque mi función ya se cumplió, mi rol fue cumplido y ahora les toca a los que siguen. ¿Cómo podemos pensar que en un ministerio tan corto Jesús ya había cumplido con todo? ¿Será que no había nada más? ¿Será que finalizaba ahí con la muerte en la cruz? Porque claro, esa primera expresión nos da como esa sensación, ¿no? Como de ya está, listo, hasta acá es mi responsabilidad, luego me lavo las manos y que vengan los que siguen. Sin embargo, lejos de que significara eso, lo que Jesús estaba queriendo decir era que Él había suplido todas las necesidades de todos los que lo rodearon. Él había cumplido la tarea para la que Él había sido llamado para esa temporada. Él se refería justamente a la tarea que su padre le había encomendado, ¿no? Él tenía que venir y salvar. Esa era su misión. Él no venía a enseñar nada más, Él no venía a estar entre la gente, sino que Él tenía una misión clara, que era venir y dar su vida por todos aquellos que habían pecado. Esa era su misión. Jesús no vino acá de vacaciones, Jesús no anduvo entre nosotros como uno más, sino que Él vino con un llamado. Él tenía un propósito y ese propósito era claro. Él conocía cuál era esa misión que tenía que cumplir. Y sabía que eso ya estaba llegando a su fin, que ese llamado ya se estaba cumpliendo, que ese llamado ya estaba siendo concretado. Y quiero decirte que al igual que Jesús, tu vida y mi vida tienen que ver con un llamado. Capaz vos pensás, el llamado es para algunos. Hay otros que capaz somos más espectadores. Y esa es una gran mentira, porque ninguno de nosotros nació para ser espectador, sino que nacimos para ser protagonistas de ese llamado que el Señor pone en nuestro corazón. Y aunque todos tenemos un llamado diferente, hay un llamado superior que en realidad es el verdadero llamado de nuestra vida. Y está en la palabra en Mateo 28, 18. Ya lo conoces, pero ahora quiero que hablemos un poquito de esto. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay un llamado. Hay un solo llamado, pero Pablo está diciendo que todos tenemos un llamado. ¿Cómo que entonces hay uno? Hay un solo llamado, que es este. La gran comisión es nuestro llamado. Así que si vos todavía decís, a mí todavía no se me reveló cuál es el llamado, ya se te está revelando. Ese es tu llamado, ir y hacer discípulos. Ahora, lo que el Señor quiere hacer puntualmente con vos, la manera en la que Dios quiere usar tu vida, es una parte. ¿Para qué? Para que vos cumplas el llamado principal. Somos todos parte de un mismo llamado, pero cumplimos y ocupamos roles diferentes. ¿Por qué? Porque si todos hiciéramos lo mismo, todos cumplimos el mismo llamado. Somos parte de un llamado que nos une, que es común a todos. Ahora, dentro de ese llamado, todos tenemos
un lugar y una posición diferente. Algunos lo cumplen desde este lugar del pastorado, otros son misioneros, otros son adoradores, otros son profesionales de la salud y en medio de esa profesión cumplen su llamado, otros son deportistas y dentro de su profesión cumplen su llamado. No lo sé, son infinitas las posibilidades. El Señor nos usa de muchísimas maneras. Capaz sos docente y el Señor te usa en tu lugar de trabajo y ese es tu llamado, pero tu llamado es para que cumplas el llamado, que es la gran comisión. Entonces, repito esto antes de avanzar. Si vos sentías que todavía no sabías cuál era tu llamado, lo que dice acá la palabra en Mateo 28 ya te es una revelación, porque ese es tu verdadero llamado, ¿no? Y yo quiero mencionarte algunos pensamientos en relación al llamado, ¿sí? Para que podamos comprender un poco más en profundidad de qué se trata y para que quizás si estás medio enmarañado con este tema, el Señor pueda traer luz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que este es un año de ir profundo en el Señor, ¿cómo podemos hablar de profundidad si no sabemos qué es lo que debemos hacer? Si no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces necesitamos ser intencionales en orar para que eso que Dios tiene con tu vida, eso que Dios quiere hacer a través tuyo, te sea revelado en este tiempo. Para que en la profundidad de tu relación con Dios vos puedas discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Señor, qué dones, qué talentos pusiste en mis manos que querés que yo ponga a tu servicio. El llamado, lo primero que quiero decirte, es algo que trasciende las circunstancias de la vida. El llamado no es algo para una temporada. El llamado no es algo para aquellos que son jóvenes y no tienen tantas responsabilidades, pero no para mí, que mirá, yo ya tengo 4 hijos, tengo esto, tengo lo otro, tengo mi trabajo. El llamado no tiene que ver con las circunstancias de la vida, va más allá de aquellas cosas que podamos vivir a diario, va más allá de tu matrimonio, va más allá de tus gustos personales, de tus hobbies, va más allá de los problemas que puedas atravesar hoy momentáneos, va más allá de cualquier cosa. Nuestro llamado, eso que Dios tiene para tu vida, atraviesa cualquier circunstancia, atraviesa cualquier temporada, involucra todo lo que haces. El llamado va más allá de lo que puedas estar viviendo hoy. Y no hay nada más honesto y no hay nada más sincero que cuando aceptamos el llamado de Dios, aún en los momentos más duros de nuestra vida. ¿Alguna vez te pasó estar sirviendo a Dios cuando no tenías ni siquiera fuerzas para levantarte de la cama? A ver, quiero ver las manos. Si alguien conoce esa sensación de decir, Señor, no puedo con mi vida. Estoy en un pozo oscuro, no sé qué va a pasar, pero yo te di mi sí. Y yo te voy a servir a pesar de cualquier cosa. Ese es el verdadero llamado. El que no le dice que sí a Dios, dependiendo de la temporada que viva o dependiendo de mi ánimo, dependiendo de mi humor, sino de un compromiso de decir, Señor, tu llamado, lo que vos has puesto para que yo haga, no es un momento, es mi vida, es mi prioridad. El llamado es mi vida, no es una actividad más en mi agenda, es todo para mí, todo en mi vida es en función de lo que vos querés hacer. Por eso decíamos, queremos profundizar en el Señor, necesitamos conocer nuestro llamado. ¿Por qué? Porque ese llamado marca nuestra agenda también, marca nuestras prioridades, establece los límites, nos ayuda a poder ser asertivos en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, en las cosas que elegimos, en las relaciones que tenemos. Todo se alinea al llamado cuando tenemos esa revelación, cuando sabemos qué es lo que Dios tiene con nosotros. Tu llamado tiene que ser evidente
día a día. El llamado es algo prioritario, por lo que no tiene que estar limitado a alguna actividad semanal. No, el llamado que Dios tiene para mi vida es solo los domingos, de 10 a 12. A las 12:30 ya estoy off. Hasta el próximo domingo bajamos la persiana. El llamado es día a día. El otro día me pasó que estaba haciéndome las manos y hablaba con la chica que me estaba atendiendo y ella me preguntaba cómo era ser pastora, ¿viste? Y me decía, seguro vos escuchás un montón de gente, ¿no? Y te cuentan unas cosas. Le digo, sí, pero para mí es un privilegio, o sea, que la gente confíe en mí, que crea que puedo decirles algo que los ayude, que les sirva, que me vean como quizás alguien en quien pueden confiar. Y me decía, pero vos tenés tipo, por ejemplo, un horario que vos te sentás y la gente va y habla con vos. Vaya a saber lo que flasheaba, ¿no? Que estaba imaginando. Y le digo, en realidad sí, yo trato de tener como un orden, porque si no uno no corta nunca. Le digo, pero en realidad esta tarea que yo tengo no conoce de días ni horarios. Porque obviamente hay momentos en los que yo tal vez llego a mi casa y digo, bueno, ya si no es algo urgente, trato de desconectar un poquito, de no estar como con los mensajes o con actividades, porque uno también necesita descansar. Le digo, pero si quizás sucede algo o una persona tiene alguna necesidad, ocurre alguna situación, yo tengo que estar. Y ese es mi compromiso, porque yo me comprometí con esto. ¿Y a qué voy con esto que te cuento? A lo que te vengo mencionando, que el llamado no tiene que ver con un momento. Por supuesto que uno tiene un orden, ¿no? Porque no podemos estar completamente enloquecidos y demás, y uno necesita descansar, necesita tener sus momentos también. Pero cuando nosotros le decimos que sí al Señor, cuando nosotros aceptamos ese llamado, sabemos que no es algo para un momento, sino que el Señor tiene nuestro sí 24/7. Que si el Señor me pide algo, yo voy a estar ahí, dispuesta a hacerlo. Ese llamado necesita ser evidente. Siempre vas a tener oportunidades para cumplir el llamado. En los lugares en los que te muevas, no cumplimos solamente ese llamado dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino que Dios te llamó a que en los lugares en donde vos te movés a diario seas luz y seas sal. En tu lugar de trabajo, en tu facultad, en el club donde vas a entrenar, en tu grupo de amigos, no sé, donde vas a hacer cerámica, donde vas a estudiar, hacer algún curso, algún perfeccionamiento. En esos lugares fuiste llamado a cumplir tu llamado, valga la redundancia. En esos lugares. No es solamente para cuando salimos a las calles a evangelizar. Gloria a Dios por esos espacios. Pero ¿qué rol estás teniendo hoy en los lugares donde te moves? ¿Tenés un rol de influencia? ¿O nadie ni siquiera conoce tu fe? No, es que yo soy muy reservado, no hablo de mi vida. Eso te brota por los poros. El llamado te brota por los poros cuando realmente lo aceptás y lo recibís. No estás diciendo, no, es que ahora estoy estudiando. Obviamente que no vas a callar al profesor quiero decir algo. Pero en los momentos en los que tenés oportunidad, vas a buscar llevar la palabra y ser influencia para aquellos que todavía no recibieron el amor de Cristo. Lucas 12:42 dice, respondió el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso, escucha esto, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Si Jesús viene ahora, ¿qué te va a encontrar haciendo? ¿Mirando Netflix? Amén. Gloria a Dios. ¿Mirando Netflix en la nada misma o enfocado en lo que fuiste llamado a hacer? ¿Está mal mirar Netflix? No, me encanta. Amo Netflix. Pero no es el centro de mi vida. Mi vida no tiene que ver con las series que miro. Dice, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo su deber.
Si nosotros en el día a día cumplimos lo que el Señor nos llama a hacer, Él va a volver y nos va a encontrar con las manos ahí en el arado. Nos va a encontrar trabajando, nos va a encontrar gastando nuestra vida por Él. De eso se trata la canción que estábamos cantando. De decir, Señor, yo no te voy a dar lo que me sobra, yo te voy a dar todo. Yo voy a usar mi vida, mi tiempo, mis talentos por vos. ¿Puedo hacer otras cosas? También, claro que sí. Tengo sueños personales, tengo anhelos. Pero mi prioridad sos vos. Mi llamado necesita ser evidente en mi día a día. Otra cosa es que nuestro llamado incluye un foco definido de influencia. En Mateo 15:24, Jesús dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Dice acá la palabra. Y cuando leemos esto, claro, parece contradictorio con lo que la palabra nos dice en Juan 3:16, ¿no? Que Él vino a morir, ¿por quién? Por todos. No dice solo por los judíos, por todos. Y entonces, ¿por qué acá Él dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? ¿Será que Él tenía preferencia? ¿Será que Él los amaba más? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? Porque suena contradictorio. Sin embargo, no es así. El objetivo final de Jesús, por supuesto, que era la salvación de toda la humanidad, la salvación de todo el mundo. Pero Jesús entendió que había un proceso que venía de parte de Dios, que necesitaba empezar por el pueblo judío. Por algún motivo que no lo sabemos, pero necesitaba empezar por el pueblo judío. Entonces Jesús puso su foco en ellos. ¿Por qué? Porque fue lo que el Padre le indicó que necesitaba hacer. Y yo te quiero preguntar, si vos conocés tu llamado, si vos estás sirviendo al Señor en aquello que sabés que Él te está llamando, ¿cuál es tu foco de influencia? ¿A quiénes dirigís tu llamado? Porque por supuesto que necesitamos compartir el mensaje con todos y en cada momento que tengamos oportunidad, pero necesitas conocer a quiénes Dios te está llamando a influenciar. Quizás, vuelvo a los ejemplos que daba antes, si sos alguien que trabaja, no sé, en el mundo del deporte, probablemente tu foco van a ser deportistas, porque ese es el ámbito en el que te movés. Hay personas que tal vez se dedican a la docencia y abren espacios para alumnos en las universidades, abren, no sé, en nuestro caso serían grupos nexos. Hay personas que apuntan a personas con adicciones, a gente que atraviesa alguna situación puntual, que está en situación de calle. ¿Cuál es tu foco? ¿Hacia dónde apunta tu llamado? Estas son cosas que necesitamos comprender y entender para que podamos tener claridad en aquello que Dios nos llamó a hacer. Porque no podemos andar, como dice el dicho, como bola sin manija, que va para un lado y para el otro. Necesitamos estar enfocados, necesitamos saber hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos apuntando. El rol principal de Jesús fue sanar a todos, pero había una indicación clara, que necesitaba empezar por el pueblo judío, y hacia ellos Él enfocó su atención por sobre todas las otras cosas, porque sabía que a ellos había sido llamado. Y muchas veces nos cansamos y hasta nos frustramos, porque estamos haciendo cosas por hacer, pero no sabemos a quiénes Dios nos está llamando. ¿A qué personas tengo que enfocarme? ¿A qué personas tengo que darles prioridad? ¿No? ¿A quiénes necesito influenciar en este tiempo? Es una pregunta que necesitamos hacernos. También tu llamado incluye un rol definido. Jesús vino, lo decíamos antes, vino a esta tierra para sanar, sí. Jesús vino a esta tierra para enseñar,
También. Jesús vino a esta tierra para restaurar, efectivamente. Ahora, ¿ese era el fin principal? No. Jesús vino a ser Salvador. Todo lo demás fue bueno, fue maravilloso, está genial, pero Él no vino a enseñar, Él no vino a sanar, Él no vino a enseñar a través de parábolas solamente, sino que Él vino a esta tierra para morir y ser nuestro Salvador. Ese fue su rol. Ese fue su rol. ¿Cuál es tu rol hoy dentro de este llamado que es común a todos? ¿Qué rol estás ocupando? ¿Por qué necesitamos entender esto? ¿Por qué necesito hacerme esta pregunta? Porque esto va a establecer prioridades en tu vida. Porque esto, repito, te va a enfocar, te va a dar dirección, te va a dar guía. Jesús no es que dijo, bueno, a ver, vamos a ver qué pinta, a ver qué hago hoy. No. Él sabía que en el camino a cumplir su llamado iba a enseñar, iba a sanar, iba a compartir con los discípulos, los iba a formar, los iba a discipular. Pero Él no vino a hacer eso. Ese no fue su llamado. Necesitamos entender cuál es nuestro rol. ¿Queremos profundizar? De esto también se trata, profundizar en el Señor, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos decir, Señor, yo necesito conocer y necesito trabajar intencionalmente cada día para poder estar en el centro de tu voluntad. Quizás vos sos alguien que sirve al día de hoy en la obra y que está activo y que tiene un corazón de servicio, que tiene un corazón dispuesto a gastarse por Dios. Pero déjame decirte que si te estás gastando por Él, pero no conoces tu llamado, probablemente en algún momento del camino te frustres. Porque vas a sentir que ocupas muchos lugares, pero en ninguno hay como... en ninguno quizás está tu corazón del todo. A mí me acuerdo que cuando era más chica me pasó que justamente hoy lo hablábamos a la mañana, ¿no? En la reunión de voluntarios, que iba sirviendo por las distintas áreas, ¿no? Entonces un día capaz levantaba la ofrenda, al otro estaba ahí como cuidando el templo, el otro abría la puerta cuando la gente llegaba al templo y los recibía, y otro día quizás ayudaba en la librería, y así iba como sirviendo. Y a mí me encantaba, yo disfrutaba eso, pero había algo en mi corazón que decía, Señor, amo servirte, me encanta hacer lo que hago, pero yo sé que hay algo más. Y no sabía qué era eso que Dios tenía. No sabía hacia dónde Dios me estaba llevando. Porque yo sabía que todo eso era servicio y que es bueno y que todos necesitamos hacerlo. Pero yo sabía que yo no había nacido para levantar la ofrenda. Yo sabía que no había nacido para vender una Biblia en la librería. Que era parte del servicio, claro que sí. Y es bueno. Pero que no era mi misión. Y me acuerdo que en un momento empecé a orar y le dije, Señor, yo quiero saber qué es lo que vos tenés conmigo. Toda mi vida me hablaron en mi casa de que vos tenías un plan con mi vida, de que vos tenías un llamado, de que vos querías hacer algo en mí. Quiero saber qué es. Y hubo una inquietud que se empezó a despertar en mí por decir, yo no me quiero quedar con la duda de qué es lo que Dios tiene conmigo. Y fueron meses y meses de orar por eso. Lo hablaba en ese momento con quien era mi líder. Y hubo como una disposición en mi corazón por decir, Señor, necesito que vos me muestres esto. Y de a poco el Señor empezó a encauzar mi vida y luego al tiempo entré al ministerio de alabanza y
Y ahí pude empezar como a entender por dónde Dios quería llevarme, ¿no? Y dentro de ese llamado, el Señor, o sea, tuve como temporadas con el Señor, por supuesto, en donde no me fue todo revelado de una. Al menos esta es mi experiencia, no estoy haciendo doctrina, esto yo te estoy compartiendo cómo el Señor lo hizo conmigo, que puede que sea muy distinto a cómo lo hizo o cómo lo va a hacer en vos. Pero yo sí quise ser obediente. Y me acuerdo que a mis 13 años yo empecé a ser parte del equipo de alabanza. Y sabía que el Señor iba a usar mi voz para que yo anuncie el mensaje, para que a través de la música muchas personas pudieran encontrarse con Dios, pudieran ser sanadas. Mi oración siempre fue, Señor, que a través de la adoración ocurran milagros, ocurran maravillas. Y luego el Señor fue cambiando los planes y acá estamos. Pero yo sabía que a través de mi voz el Señor quería cumplir su llamado en mí. Bueno, podría contarte muchas cosas más que pasaron en el medio, pero el tiempo apremia, así que vamos a redondear. Pero digo, hay un momento de la vida en el que necesitamos decir, Señor, yo te estoy sirviendo, pero no quiero ser errático en lo que hago. No quiero gastar mi vida sin saber qué es lo que vos estás esperando de mí. Estoy dispuesto a gastarme por vos. Estoy dispuesto a perder todo por vos, todo lo que vos me pidas. Pero quiero caminar en el centro de tu voluntad. Una de las cosas más peligrosas que nos pueden pasar es estar cumpliendo muchos roles, tener muchas responsabilidades, pero sentirnos que no somos parte de nada. Por eso hago énfasis en esto. Jesús supo cuál era su lugar. Jesús supo cuál era su rol. Y eso lo mantuvo caminando hacia el propósito. Eso lo mantuvo enfocado. Y hay muchas personas, y lo he visto de primera mano, que en algún momento del camino dijeron, tiro todo, abandono, dejo, porque se frustraron, se agotaron, dijeron, yo estaba sirviendo en esta área, estaba sirviendo en la otra, hacía esto, hacía lo otro, no puedo más. Hacían mucho y al mismo tiempo sentían que no hacían nada. Sin embargo, cuando conocemos nuestro llamado, cuando estamos en el propósito, el Señor renueva nuestras fuerzas. ¿Podemos cansarnos físicamente? Por supuesto que sí, todos necesitamos también el descanso. Pero sabemos que estamos caminando con propósito y eso permite que el Señor renueve nuestras fuerzas, que el Señor renueve nuestro espíritu, que aprendamos a depender de Él, que no andemos según nuestras propias emociones, según nuestro estado de ánimo, según nuestras fuerzas físicas, sino que aprendamos a fortalecernos en Él. Porque sabemos hacia dónde estamos yendo. Muchas veces es preferible, y me ha pasado con personas, con líderes, con personas que están en el servicio, que me han dicho, Pau, mira, yo estoy sirviendo en esta área, pero el Señor me está llamando a que deje de hacer esto. ¿Por qué? Porque me pide que me enfoque en mi llamado, que me enfoque en lo que Él me está pidiendo hacer. Necesitamos ser efectivos en lo que hacemos, necesitamos ser personas asertivas en este aspecto. Por eso quiero animarte a que le puedas preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es mi rol? ¿A quiénes me llamaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo para dar? El llamado se relaciona con otras personas también. Tu llamado no es para vos, es para que te brindes y te des a otros. Jesús se dio por completo. Y si tenés alguna duda, mira la cruz. Jesús no se guardó nada. Era el Hijo, es el Hijo del Rey de Reyes. Santo, puro, maravilloso.
Y sin embargo, se hizo uno más de nosotros. Y al día de hoy me sigue volando la cabeza cuando la palabra dice que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y a veces vemos tantas personas que se creen que son Messi y entran a la iglesia, ¿no? Y esperan que uno vaya y les bese los pies y que los ponga allá, ¿viste? Y es como, por favor, menos. Vinimos a darnos por otras personas, por la causa de Cristo. De eso se trata el llamado, de eso se trata el servir, de eso se trata el estar en el centro de la voluntad de Dios. Si tu llamado no tiene que ver con otras personas, pregúntate si estás entendiendo bien el llamado. El Señor está queriendo, en este tiempo en el que nos hace esta invitación a ir profundo, está queriendo que muchas personas, y esto lo sentía muy fuerte en esta semana, que muchas personas en este tiempo puedan tener esta revelación. Sentía en mi espíritu que hay muchos que quizás durante años estuvieron y siguen sirviendo, pero esa pregunta está en sus corazones. Y al día de hoy dicen, no sé qué es lo que Dios tiene conmigo. En este año 2025, año de profundidad, yo sé que el Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón, va a traer claridad, va a traer enfoque, va a traer dirección, va a marcarte un norte y vas a saber qué es lo que Él quiere hacer a través tuyo. Y quizás eso implique que tengas que tomar responsabilidad y decir, en estos espacios, en estos lugares en los que me muevo, tengo un rol protagónico. Tal vez estuviste escondiendo tu fe, tal vez estuviste diciendo, no, bueno, todavía no es momento, quizás todavía no me animo. Y el Señor te empiece a empujar y te diga, a ver, anda y hacé lo que fuiste llamado a hacer. Anda y habla, anda y compartí. Orá por creatividad, Señor, ¿qué puedo hacer para poder generar espacios, lugares, momentos en donde yo pueda anunciar tu mensaje, en donde pueda hacer discípulos? El llamado. Somos parte de un llamado que es común a todos, pero dentro de ese llamado, repito, y esto quiero que lo guardes en tu corazón, todos ocupamos lugares diferentes. Señor, ¿qué es lo que vos tenés conmigo? ¿A qué debo obedecer? Y yo sé que quizás este tipo de mensajes son un poco más confrontativos y no tanto de gloria a Dios, aleluya, amén, recibo. Pero ¿de qué se trata? De venir y escuchar cómo nos dicen, te va a ir bien, gloria a Dios, aleluya. Queremos escuchar ese tipo de mensajes. Nos hacen bien a todos, ¿no? Nos ayudan, nos empoderan. Pero también hay otros que son más confrontativos, que nos ayudan a ver dónde estamos parados, cómo estamos usando nuestro tiempo. ¿Qué tan sensibles están siendo nuestros oídos a la voz de Dios? Y yo sé que acá no somos una iglesia de personas que quieren solamente sentarse y mirar cómo otros trabajan, sino que somos una iglesia de personas que le dicen que sí al Señor, que están dispuestos a asumir su lugar, a pararse en el frente de batalla y decir, yo voy a hacer lo que Dios espera que yo haga. Yo voy a gastar mi vida, voy a perderlo todo por Él. No importa lo que cueste, no importa el precio que tenga que pagar. Mi compromiso con Dios no tiene que ver con una temporada. Mi compromiso con Dios no tiene que ver con qué tan bien me esté yendo en la vida en este momento. Puedo estar allá arriba o puedo estar en el pozo más profundo, pero mi compromiso con Dios no cambia. Mi sí para el Señor es para siempre. Hasta que Él me lleve, hasta que lo vea cara a cara, yo voy a darlo todo por Él. De eso se trata. De eso se trata. No fuimos llamados a sentarnos
en una silla y decir, bueno, yo voy el domingo de 10 a 12 y ese es mi servicio, eso es lo que yo le doy a Dios. ¿En qué te estás gastando por Él? ¿Qué estás perdiendo por el Señor? ¿Qué estás perdiendo por Él? Él lo dio todo. Entonces Él no merece algo a medias por parte nuestra. Tu salvación, mi salvación, nuestra eternidad costó la cruz. Él murió de la manera más indigna en la que una persona puede morir y de la manera más injusta porque no lo merecía. Y murió por amor, murió para que seas libre, murió para que vivas en plenitud, murió para que seas una persona sana, física, mental, espiritualmente. No podemos darle a medias. No podemos darnos a medias a alguien que lo da todo por nosotros. A veces nos sentimos en deuda con personas que quizás alguna vez nos ayudan, hacen algo por nosotros y decimos, ay, me siento en deuda porque esta persona vino y me ayudó, me facilitó, no sé, algún trámite, algún papel o tuvo tal gesto, tal detalle conmigo y yo no hice nada. Todos nos ha pasado alguna vez sentirnos en deuda con alguien por algo que ha hecho por nosotros. Sin embargo, a veces frente a Dios nos sentimos de igual a igual. Quizás no es algo tan consciente, pero decimos como, bueno, Dios me ama a pesar de todo, aunque yo fallo y esto. Claro que sí. Pero hay una parte de responsabilidad que tiene que ver con nosotros. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Yo necesito hacerme esta pregunta también. ¿Cómo voy a responder a ese llamado? Quiero que cierres tus ojos. Y que con total honestidad puedas hablar con el Señor. Y que si quizás al día de hoy no sabes cuál es tu llamado, puedas decirle, Señor, ayúdame a determinarme a orar por esto. Así como oro por otras cosas, así como oro por mis necesidades más urgentes, ayúdame a no minimizar esto. Ayúdame a no seguir postergándolo o dilatándolo, pensando, bueno, el Señor ya me va a mostrar, ya me va a revelar. A medida que te muevas, a medida que camines, a medida que le sirvas, Él va a ir mostrándote cuál es ese llamado que tiene para vos, si es que todavía no lo hizo. Pero nunca había alguien que esté quieto, inactivo, mirando para otro lado y que el Señor le revele, yo quiero hacer esto y esto en tu vida. Si tu corazón no está alineado al de Dios, nada va a ocurrir. Empezamos a caminar, empezamos a servirle, empezamos a darle nuestra vida, nuestro tiempo, y Él en ese caminar, en ese proceso, empieza a despertar nuestro corazón. Nuestro corazón se empieza a inclinar hacia lo que es el llamado. Pero es necesario que te muevas. Quizás hoy el Señor te está diciendo, yo te quiero revelar tu llamado, pero estás demasiado quieto. Estás observando más de lo que estás haciendo. Y necesitas empezar a ir más profundo en esto. Señor, oramos para que vos reveles llamados, para que vos, Señor, traigas claridad al espíritu de cada uno de mis hermanos, de aquellos que quizás hace tiempo están diciendo, Señor, ¿qué es lo que vos tenés? Señor, vos ves mi corazón y mi corazón arde de amor por vos.
Mi corazón arde por tu presencia. Mi corazón arde, Señor, por tu servicio. Pero quiero saber qué es lo que tenés para mi vida. Revelalo, Señor, revelalo a mi espíritu. Señor, estamos dispuestos a hacer lo que vos nos pidas. Estamos dispuestos, Señor, a darlo todo, a gastar nuestra vida por vos, a entregar lo que sea que vos estés demandando de nosotros. El llamado es un lugar de privilegio y muchas veces es un lugar de incomodidad. Si tu llamado no te incomoda, quizás algo esté faltando. ¿Por qué es un lugar incómodo? Porque te va a llevar a salir de tus lugares cómodos, te vas a llevar a salir justamente de la orilla y meterte en lo profundo, en donde solamente vas a poder depender de Dios. No vas a poder depender de lo que ya conoces, no vas a poder depender de tus experiencias pasadas, de tus victorias pasadas, sino que vas a necesitar depender de Él. Pero no hay nada mejor, no hay una decisión mejor que aceptar ese llamado y que eso encienda nuestro corazón. Señor, oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, tenga experiencias maravillosas en tu presencia. Puedan saber, Señor, qué es lo que vos tenés con ellos y a través de ellos. Que no haya dudas, que no haya temor y que si lo hay, que no sea algo que los paralice. Aunque al principio parezca mucho, aunque al principio parezca que es algo que hasta pareciera que nos aplasta, pero que sepamos, Señor, que sos vos quien dirige nuestros pasos, quien nos acompaña, nos provee, nos capacita y nos ayuda en todas las cosas. Señor, esta palabra queda en nuestro corazón, no como un mensaje más, sino como algo que vos estás despertando en nuestro interior para poder tener más revelación de lo que hay en vos. Gracias, Señor, gracias, Señor. Sé que esto que hemos hablado hoy es el principio de una temporada nueva para más de uno. Y doy gracias, Señor, porque en este año de profundidad, Señor, vos vas a revelarte a nuestra vida como nunca antes. Gracias, Señor. Qué hermosa reunión. En esta reunión, en esta palabra que el Señor nos ha hablado respecto al llamado. El llamado que es el centro, ¿no?, de nuestra vida. Sin ese llamado nada se podría construir por encima de eso. Sería lo mismo que cualquier otra reunión, pero lo que Jesús hizo en la cruz es lo que cambió todo. Y a eso estamos llamados como iglesia, a poder anunciar esa buena noticia de que todos aquellos que quieran poner sus